Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro día. Ya nada, ¿Cómo ¿qué van? lo? Por aquí veo ya varias personas conectadas. Bienvenidos a la sesión. Regálenme un segundo para poner a Felipe. He escuchado a mis amigas decir que no lavarse el pelo todos los días puede llegar hasta ser muy grosso. Yo no me lavo el pelo todos los días, yo me lo lavo día por medio. ¿Cómo van? Vayan contándonos por el chat de dónde nos visitan. Mientras yo pongo aquí a Felipe como coanfitrión para que pueda compartir su pantalla y tengamos todo listo. Listo, Felipe, ahí lo tengo. Te voy a presentar para arrancar nuestra sesión. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Impactamos Latam. Nos emociona muchísimo su participación y principalmente nos inspira ver a cientos de líderes de impacto social. Creo que ya somos 100. No, somos 70, pero ya vamos a ser 100. Pero llevamos muchas personas en este evento colaborando y estando interesados por las sesiones que tenemos. Gracias por hacer parte de este evento organizado por Impacta y Ethos Lab, que une la comunidad del impacto social en América Latina. En esta sesión tenemos a Felipe, nos acompaña Felipe Simes de Viva Idea, él es el director de investigación de Viva Idea, para hablarnos de toda esta teoría y esta metodología que han desarrollado ellos. Entonces, algunas recomendaciones para antes de empezar, les recomiendo tener los micrófonos silenciados, si no tienen la palabra, y utilizar el chat para cualquier comentario o pregunta que tengan. Entonces, Felipe, bienvenido, te cedo la palabra y espero que disfruten mucho de esta sesión. Súper, ¿cómo están todos? Voy a compartir pantalla, a ver si me funciona bien. Ya. ¿Todos ven acá? Sí, la vemos. ¿Sí? Ya. Súper bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Simes, yo soy co-director de investigación de Vividea. Y hoy día voy a hacerle una presentación que se enfoca en el tema de escalar impacto, que es un tema que recientemente y crecientemente Ay, no cabe acá. está siendo parte de las discusiones, pero realmente solamente de manera emergente. La mayor parte de las discusiones se centran en el tema de innovación social, y nosotros desde Viva creemos que se requiere más bien actualmente reforzar el tema de escalamiento del impacto en el tema de emprendimiento social, más que nada. Así que hoy día yo voy a hablarles del escalamiento del impacto de los emprendedores sociales en América Latina. ¿Ya? Me gustaría antes que nada presentar a Vividea. Vividea es un centro de pensamiento y acción que contribuye a resolver los principales retos de sostenibilidad en América Latina mediante la investigación, el fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento. Tal como lo dice su nombre, Vividea es un centro de pensamiento, pero que se enfoca particularmente en que esas investigaciones se transforman en herramientas que permitan a los líderes de la región generar un liderazgo y tener una mayor guía en enfrentar muchas veces los contextos complejos que enfrentamos. Para explicar lo que hace Vividea siempre es muy útil este triángulo, nosotros lo ocupamos mucho. Esto viene en una publicación de uno de nuestros directores ejecutivos, que es Urs Jaeger, en el cual, si ustedes ven en la figura, nosotros tenemos a la derecha una generalización de cómo se estructuran las pirámides sociales de las sociedades desarrolladas. En este caso incluso ilustramos el caso de Suiza, y en el lado izquierdo ustedes ven los países latinoamericanos con sus características particulares. Si ustedes notan, en el triángulo del lado derecho nosotros tenemos una top de la pirámide bastante grande, si ustedes ven ahí. Luego tenemos una clase media bastante grande, pero una clase media que es difícil de comparar, la verdad, con nuestra clase media latinoamericana, porque según los suizos su clase media gana $48.000 anuales. Por lo tanto, no sé si tiene mucho sentido hacer esa comparación. Y por último, tenemos el caso, el down de la pirámide, por decirlo, que es uno muy pequeño, ¿vale? Como muestra ahí la figura. Déjenme ver algo, que acá me está fallando algo con el mouse. Ahí está.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver. A ver, déjame ver algo que me está... Ahí está, por fin, ya. Ahí está. Ya, entonces, si ustedes ven luego al lado izquierdo, nosotros tenemos la pirámide de los países latinoamericanos, que se basan, como muestra la figura, con un top de la pirámide bastante más pequeño, una clase media un poquito más grande, y en realidad una base de la pirámide muy grande. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Déjame, que por alguna razón, ahí está. A ver, déjame ver esto. A ver, deme un segundo que por primera vez estoy teniendo problemas. Ahí está, listo. Entonces, lo que ustedes ven es que lo que muestra la figura es que lo que hemos hecho en gran parte en América Latina es importar soluciones de países desarrollados. Y eso lamentablemente ha hecho que que este es el gran riesgo de la sostenibilidad, es importar también decisiones desde afuera y repetir prácticas negativas que hemos tenido en el pasado. Yo los invito a ustedes a reflexionar en cuánto dinero de nuestro Estado y de la cooperación internacional se ha invertido en los últimos años para llevar a cabo un cambio social y una mayor inclusión en nuestras regiones. Y yo me pregunto dónde está el impacto de todo ese dinero invertido, la verdad, ¿dónde está? Y una de las bases de mi idea es pensar que quizá uno de los fundamentos del error que hemos tenido es más bien epistemológico, en el cual estamos importando teoría y prácticas de administración de negocio que son de otros contextos. Entonces, toda la teoría y el trabajo de Vividea se basa en que existe un vacío de conocimiento en nuestra región. Es decir, que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y por lo tanto, ¿cómo vamos a encontrar soluciones si no hacemos investigación sobre nuestros propios lugares? Yo los invito acá a una reflexión que a mí me pasó mucho. Yo he tenido la suerte de ir en diferentes países de América Latina, pero también he ido en Suiza, Francia y Estados Unidos, en la parte de mis estudios tanto de máster como de doctorado. No quiero en estos momentos pensar. Y lo que más aprendí en ese lugar... consiguió que la mandaran en un vuelo humanitario que sale Caracas, España. Disculpa, Felipe. Les Sí. recomiendo, por favor, silenciar el micrófono para no interferir. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, lo que ustedes ven acá, entonces es un vacío de conocimiento que existe en la región, pero más, y ahora les comentaba más bien un ejemplo de lo que yo vivía, de que en mis estudios de Francia, en Francia, Suiza y Estados Unidos, yo nunca vi una negación de la teoría. Es decir, el estudiante y el practitioner en Europa y en Estados Unidos, alguien que valora mucho el tema de la teoría y los marcos porque le dan guías de comportamiento. Acá en América Latina es muy común la frase, no, esto es muy teórico, como si la teoría no fuera real. Cuando en realidad lo que nos invita a la teoría es más bien tratar de simplificar la realidad para tener una guía mayor de soluciones que podemos enfrentar en nuestros contextos. Eso es lo que es un concepto y eso es lo que es la teoría correcta. Entonces ese tipo de frases más bien ilustran que nosotros no hemos sido capaces de generar marcos conceptuales ni herramientas prácticas que se enfoquen en el contexto de nuestra región. Y esto es lo que guía el trabajo de Vividea en diferentes áreas. Nosotros tenemos 5 áreas de trabajo en las cuales generamos investigación y herramientas de trabajo con diferentes líderes y emprendedores. Por un lado, en el tema de emprendimiento social, es un área que tenemos bastante avanzado y en la que me voy a enfocar el día de hoy en gran parte. Tenemos el área de acción colectiva, que se enfoca en procesos colaborativos. El área de inversión de impacto, que se enfoca en cómo generar una mayor relación entre inversores, una mejor relación entre inversores y emprendedores de impacto. Tenemos mercado inclusivo y cadena de valor, que se enfoca más bien en las colaboraciones entre empresas formales y más grandes, más tradicionales, como pueden ser compañías locales, pymes de cierto tamaño considerable, multinacionales, con actores que más bien vienen en pobreza o informalidad, e incluso también con comunidades indígenas. Y luego tenemos la quinta área, que es la de sostenibilidad y progreso social, que es donde trabajamos a nivel del índice de progreso social, que es parte también de nuestro grupo económico, de una de las organizaciones hermanas de nuestro grupo económico, que es Viva Trust, y que se enfoca más bien en cómo promover cambio social a través del índice de progreso social,
El índice de progreso social mide la cantidad de progreso social que tú eres capaz de generar con la riqueza que tienes. Es decir, cada país o región o municipalidad determinada, cuánto progreso social es capaz de generar con el dinero que tiene. Y acá nos encontramos un indicador muy útil para ver los procesos de eficiencia de cada uno de los países. Para darle un ejemplo, Chile tiene el doble de PIB per cápita que Costa Rica y tiene un índice de progreso social muy similar. Entonces, eso demuestra un poco la ineficiencia, quizá en el caso chileno, de generar progreso social con la riqueza económica que genera. Entonces, hoy día, ¿qué les voy a hablar? Una vez que ustedes les dejo claro qué es Vividea, vamos a hablar de 3 puntos específicos y que se enfocan en el área de emprendimiento social. Vamos a entrar al tema de negociar impacto por recursos, qué es la definición que defiende Vividea para entender emprendimiento social acá en América Latina y luego de sus investigaciones. Segundo, vamos a entrar al tema de las figuras legales para emprendimientos sociales. Tercero, vamos a entrar a las estrategias para escalar. Y cuarto, vamos a terminar con una capacitación que nosotros hacemos por diferentes partes de América Latina y en este caso en alianza con Impactia, que nos enfocamos en estas 3 áreas para fortalecer las estrategias de escalamiento de emprendedores. Entonces partamos con el punto 1, que es negociar impacto por recursos. Cuando hablamos de emprendimiento social, yo creo que esto es algo que a todas las organizaciones que están presentes les puede hacer mucho sentido. Se habla de manera muy genérica de que son aquellas organizaciones que aportan valor económico, social y ambiental. ¿No es cierto? Esto viene promovido desde el tema de las Naciones Unidas, desde las instituciones de las Naciones Unidas, que están defendiendo en gran parte esta definición. Y esto ha tratado de empezar a promover, esta definición ha empujado el uso de diferentes herramientas, como el Canvas, para promover el desarrollo de emprendedores, y ojalá ver que ellos ocupen este tipo de modelos para buscar modelos de negocio innovadores y que aporten valor. Tenemos también una diversidad de Canvas, también tenemos el Community Canvas, que se enfoca en cómo organizar empresas o organizaciones que funcionan más bien como una comunidad, es decir, mirando hacia adentro. Tenemos también un avance en el Social Business Canvas, que se enfoca, como lo muestra en el lado derecho, en el tema de la proposición de valor a nivel de beneficiario también. Y tenemos uno de los más famosos quizá, y que muchos de ustedes conocen, que ha salido recientemente, que es el Canvas B, que es más bien como muestra la figura en el centro, muestra un corazón con el propósito en el centro. También tenemos, por último, algo muy trabajado actualmente, que es el tema de las teorías de cambio, pero que en realidad, tal como las otras herramientas, no parece ser un elemento exclusivamente de emprendimiento social, ya que las teorías de cambio provienen de una reflexión de los años 70 en torno a cómo generar una medición de impacto de los proyectos de cooperación internacional. Entonces nos enfrentamos hoy en día a herramientas que no generan una claridad en cómo operacionalizar la definición de generar valor económico, social y ambiental. Hoy en día, ¿cuál es el problema que enfrentamos? Es que, claro, nos enfrentamos a esta idea, a esta definición de decir, bueno, queremos crear organizaciones que generan valor económico, social y ambiental, pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, si yo genero valor económico genero a través de la generación de empleo, ¿yo soy un emprendimiento social? Entonces, cuando uno empieza ya a escudriñar esta definición, uno se da cuenta que es muy difusa. Y que esa definición es gran parte del problema de cómo podemos llevar adelante cambios en nuestras sociedades que permitan construir sociedades más inclusivas, poniendo a los emprendedores sociales en el centro. Y mientras no seamos capaces de operacionalizar esta definición y mostrar las tensiones que involucra, es muy difícil que los emprendedores sociales puedan ponerse al centro de la estrategia del desarrollo de los países y de la región. En Vividea, lo que nosotros hemos realizado es una investigación que ya lleva más de 6 años, que hemos estudiado más de 100 casos de estudio en América Latina, en cómo los emprendedores sociales en América Latina, con todas las dificultades de lo que conlleva, logran escalar el impacto. Y nosotros desde esas investigaciones empíricas que hemos propuesto esta definición, que fue recientemente publicada, que habla de que un emprendedor social lo que hace es negociar impacto por recursos. Y ahora voy a detallarles qué significa esto.
este gráfico muestra dos ejes, como ustedes ven. En el eje vertical ustedes ven el eje de impacto social y en el eje horizontal ustedes ven el eje de mercado. Acá nosotros, a través de este eje, tratamos de diferenciar muy bien por qué el concepto de empresa social está directamente asociado al concepto de escala y no necesariamente al concepto de innovación. Si ustedes ven, el primer cuadrado es el de innovación social. Innovación social quiere decir que tú puedes ocupar o no puedes ocupar herramientas de mercado y que también al estar en un proyecto, en parte de un proceso de innovación, no necesariamente tiene un impacto social alto. Innovación quiere decir una nueva manera de mirar las cosas y particularmente cuando hablamos de innovación social, una nueva manera de ver problemas sociales. Pero no necesariamente implica impacto. Lo que implica impacto es la repetición a lo largo del tiempo de actividades similares, es decir, requiere cierto grado de estandarización, tanto organizacional como del impacto que tú generas. Entonces, innovación no necesariamente requiere impacto, implica impacto. Esta definición, esta propuesta, también es empujada por académicos como Joanna Merritt de Stanford, que plantean que es un problema tratar de mezclar programas de innovación con programas de escalamiento porque no tienen nada que ver. Son dinámicas diferentes y implican objetivos diferentes. Quizá una de las grandes críticas que, por ejemplo, en este sentido le puedo hacer al programa Startup en Chile, es que, por un lado, sí hizo un gran cambio a nivel cultural, y que yo resalto mucho, y que incluso países como Colombia están tratando de replicarlo, en que pudo generar un cambio cultural a nivel país. Sin embargo, el impacto de estos emprendimientos es dudable, y el impacto más bien puede ser definido más bien como un cambio cultural de la sociedad chilena en torno al emprendimiento. Chile es el único país que tiene como política de Estado el emprendimiento no importa qué color salga, sea izquierda, derecha, centro. Entonces, eso habla de que realmente es el gran impacto del programa Startup, pero a nivel del impacto de los emprendedores, de los emprendimientos, no es claro. ¿Ok? Luego tenemos las compañías con RCE. Las compañías con RCE son compañías tradicionales de mercado, pensemos en un Nestlé, que vende productos a través de un precio determinado, no sé, su producto alimenticio, y que más bien disocian la lógica de un departamento de responsabilidad social empresarial que más bien funciona muy similar a una ONG, pero tratando de alinear lo más posible a las prácticas de la empresa. Pero no integra temas sociales y de mercado, no lo integra para nada. ¿Dónde está la mecánica de mercado que más bien que se genera un intercambio en el mercado? ¿Dónde está eso? No está. La ONG también lo que hacen en gran parte, estamos hablando obviamente de las ONGs tradicionales, lo que hacen es más bien enfocarse en un gran impacto social, pero no necesariamente ocupan prácticas de mercado. Por último, las empresas sociales lo que hacen es enfocarse en ocupar ocupar herramientas de mercado profundamente con un impacto social muy grande. Entonces, dentro del concepto de empresa social es que se encuentra el tema de la escala. ¿Y por qué entonces abordamos tanto el emprendimiento social desde la innovación? Pregúntenmelo a mí, yo no lo sé. La verdad, yo encuentro que lo que se refiere quizá a un proceso de ecosistema de información que ha estado quizá esta última década y que se entiende, pero claramente no podemos seguir solamente pensando en innovación, sino si realmente queremos pensar en empresas sociales, tenemos que pensar en términos de escala. Cuando pensamos en términos de escala, la pregunta natural que emerge es, bueno, ¿cómo escalan las empresas sociales a diferencia de las empresas tradicionales? Este triángulo muestra cómo escala una empresa tradicional, me refiero a una empresa privada tradicional, ¿no?, que lo que hace es recibir recursos de un inversor. La empresa, como muestra el triángulo, le promete un ROI, lo que muestra el triángulo, la flecha de vuelta. Este dinero que entra le permite a la empresa generar una mejores operaciones, más infraestructura, invertir más, con la idea de ofrecer más productos a sus clientes, llegar a más lugares, más clientes pagan el mismo precio, por lo tanto yo gano más dinero y tengo un mayor retorno a la inversión. Pero cuando hablamos de empresa social hablamos de algo diferente, principalmente por dos razones. Si ustedes ven este triángulo,
Primero, el triángulo se cierra abajo porque yo tengo que ofrecer un retorno de impacto. Y segundo, los clientes y los beneficiarios no siempre necesariamente son los mismos. ¿Ok? Y eso marca una diferencia muy grande en siempre pensar en términos de modelo de negocio. Primero, ¿cuál es mi retorno de impacto? Y segundo, ¿dónde están mis clientes y dónde están mis beneficiarios? Porque donde estén mis clientes, pues ves dónde está la sostenibilidad económica, y donde estén mis beneficiarios es donde está mi impacto. Les voy a dar 2 ejemplos de empresas sociales con las que nosotros hemos trabajado y que se enfocan en cuándo coincide el cliente y el beneficiario y cuándo no. En el caso de Kingo, Kingo es una empresa que vende energía solar en comunidades alejadas. Ellos comenzaron en Guatemala, se han internacionalizado a Sudáfrica, también tengo entendido que recientemente han entrado a Colombia. Ellos lo que hacen, el emprendedor Juan Fermín Rodríguez, que está a la izquierda, es a través de un chip, venden el servicio de electricidad, igual, hablo de un chip igual que cuando tú compras un teléfono de prepago, que tú vas, lo conectas a los aparatos Kingo, y estos chips tú los compras en las pulperías, que están cerca de cualquier comunidad alejada, y tú insertas esto y de esa manera tú consumes electricidad cuando tú quieres. Esto le da una gran libertad de uso también a las personas que viven aisladas y en extrema pobreza, y ellos pueden de esa manera generar sus actividades. ¿Por qué pongo a Leonardo DiCaprio ahí? Se preguntarán, porque DiCaprio hace un año o un año y medio atrás, creo, ya es parte de los inversionistas de esta empresa y invirtió $10 millones dentro de ella. Entonces, en el caso de Kingo, el triángulo se ve un poco de esta manera. Tenemos inversores que invierten en esta organización, se le promete un retorno financiero. Estas inversiones han permitido armar todo un sistema de distribución en áreas rurales, en el cual, como les digo, se hace todo un sistema de distribución que se pone en los Kingo y funciona como servicio. Al mismo tiempo, interesantemente, cada uno de estos aparatos está conectado a un sistema de analítica de datos que le permite a Kingo en su oficina en Ciudad de Guatemala ir viendo exactamente cuánto es el consumo de cada uno de los aparatos para poder llegar a su punto de equilibrio. Y luego ellos le ofrecen un ROI de impacto en el cual el cliente y el beneficiario es el mismo, porque ellos le venden al beneficiario. Y le venden a la persona excluida que vive en extrema pobreza. Entonces ellos crean mercados de esta manera. Pero tenemos otro caso que es el de Mamut, que es en Bolivia. El de Mamut en Bolivia, ellos lo que hacen es reciclar caucho, y a través de trabajo con recicladores informales, ellos lo que hacen es vender parques públicos a municipalidades y también a empresas, y que están hechos de este reciclaje de caucho. En este caso, como vemos, los beneficiarios y el cliente no son los mismos. Es decir, Mamut lo que hace, como muestra la figura, si ustedes notan al lado derecho de su pantalla, lo que hacen es trabajar con recicladores de base a lo largo de su cadena de valor en la recolección de reciclaje de caucho, y esto permite tener un impacto positivo tanto con estos recicladores como también en el hecho de generar ciudades más limpias, que genera un beneficio medioambiental. Y las municipalidades más bien actúan como clientes, porque el impacto social no se da ahí realmente. Unos podrían argumentar que sí, pero claramente no es el aspecto fuerte del impacto social de Mamut. Entonces, ustedes ven acá estos 2 tipos de casos que vemos donde este triángulo toma diferentes formas dependiendo si coincide el cliente con el beneficiario o no. Entonces, como ustedes ven, estamos en Viva, tratamos de complejizar bastante más la construcción de modelos de negocio en torno a escala, y estos son 2 ejemplos. Nosotros a lo largo de nuestro trabajo con los emprendedores sociales, estos diferentes casos de estudio se han transformado en un modelo para escalar que trabaja a nivel de 3 fases, que nosotros trabajamos con los emprendedores, que el primero se enfoca en negociar impacto por recurso, es decir, yo defino mi impacto y soy capaz de identificar al lado izquierdo, como muestra la figura, los tomadores de recursos que están dispuestos a pagar por ese impacto, desde clientes e inversores, a también proveedores en que cómo puede cambiar y facilitar mi relación. Genero estándares de esa relación que guíen el impacto y genero una negociación con ellos. Entonces, esto marca una gran diferencia con los modelos Canvas y otro tipo de modelos, porque quiere decir que yo parto con mi relación con mi contexto en la manera en que construyo un modelo de negocio. Porque yo tengo que encontrar actores con los cuales yo pueda negociar impacto por recursos, porque si no yo paso a ser una filantropía tradicional.
Y lo que diferencia un emprendedor social es la capacidad de crear mercados. Da lo mismo con qué figura legal lo haga, que eso es algo que vamos a ver ahora en la segunda parte. Pero lo importante es que tiene que ser capaz de negociar impacto por recursos para encontrar esos actores que valoran su impacto. En la segunda fase nos enfocamos en la parte de diseñar operaciones, que esta es la parte de estos tres cuadrantes, intentan resumir el Canvas típico que ustedes conocen, pero creemos que nosotros no es suficiente para identificar lo dificultoso que es el trabajo de emprendedores sociales. Esta es solamente la segunda parte, una vez que yo ya negocié impacto por recursos, que yo trabajo a nivel de la cadena de valor de mi producto y servicio. Y termino en la fase 3, que también es organizacional, con integrar lógicas financieras de impacto. Es decir, si yo no soy capaz de tener una misión, un liderazgo y un equipo de trabajo y una comunicación que integre lógicas tanto financieras de impacto, o yo voy a quebrar o yo voy a ser solamente una organización de una empresa privada tradicional. Entonces, más bien, cómo yo integro esas dos lógicas dentro es uno de los grandes desafíos. Una vez que le hablé del tema de negociar impacto por recursos como la definición de emprendimiento social y este modelo de 3 fases para escalar como el centro de nuestro trabajo con los emprendedores basado en más de 100 casos empíricos de cómo en América Latina se logra escalar impacto, es que les voy a presentar ahora el desafío de las figuras legales para los emprendedores sociales en América Latina. Y acá los quiero llevar a una reflexión también personal en un principio. Nosotros solemos pensar que nuestros contextos y nuestras organizaciones como si estuviéramos en Manhattan o en París. A mí me gusta decir siempre. Es decir, tratamos al replicar estas herramientas o aprendizajes que vienen de afuera. El gran problema que tenemos es que simplificamos nuestros propios contextos y la manera en que nuestros negocios pueden tener éxito. En el lado derecho ustedes ven la Municipalidad de Francia y en el lado izquierdo ustedes ven la Municipalidad de San José de Costa Rica. Les pido por favor poner en silencio los micrófonos, que nuevamente algo está sonando ahí. Por favor, muchas gracias. La municipalidad, pues, y acá les cuento también un hecho personal que me tocó a mí vivir. Cuando yo viví en Francia, yo tenía que renovar mi visa cada 6 meses, y a mí lo que más me impresionó fue al compartir esas filas con personas con migrantes que venían de África, de América Latina, de Asia, era esa desesperación por hacerme formal. Porque en el sistema formal era donde estaban las oportunidades, donde estaba todo ese mundo lleno de oportunidades que todos queríamos explorar en términos de seguridad de la salud o en términos de trabajos que podíamos optar. Por otro lado, al lado izquierdo les muestro una municipalidad de Costa Rica, pero puede ser también de otros países en los que me ha tocado vivir, como Nicaragua, por ejemplo, puede ser México, en el cual más bien yo no vi esa desesperación por formalizarse. Más bien lo que había era una especie de gris, en lo cual particularmente las personas que vivían en extrema pobreza preferían ser formales en algunas cosas e informales para otras, con la idea de armar un mundo en el cual ellos realmente pudieran construir su vida. Y eso me hizo a mí explorar todo mi doctorado que yo acabo de finalizar en el tema de la economía informal, que no particularmente va a ser un tema que voy a profundizar aquí con ustedes, pero sí creo que es importante que vean esto para ustedes, para que pensemos las figuras legales a las cuales pueden acceder los emprendedores sociales en este contexto. Es decir, en América Latina nosotros nos enfrentamos a una formalidad fallida, de cierta manera. Una formalidad que no muchas veces nos ofrece figuras legales que se adecúan a los fenómenos que nosotros estamos enfrentando. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros solemos pensar la economía en 3 sectores, sector público, sector privado y sector de la sociedad civil. Es la manera en que solemos pensar los sectores de la economía. Incluso los revolucionarios siempre dicen, nosotros pensamos en el nuevo cuarto sector de la economía, que suele guiar mucho los ecosistemas que nos podemos nosotros. En que habla de la generación de valor público y social a través de prácticas de mercado, y donde estos 3 sectores se juntan, es donde se está generando la nueva economía. Y nosotros creemos que ese es un análisis que en gran parte, no quiero decir que es errado, pero le falta mucha profundidad. Porque en América Latina en realidad lo que enfrentamos son sectores que no se han desarrollado de una manera tan clara, y más bien que excluyen a gran parte de la población. Yo acá les comento un dato que yo siempre comparto cuando me toca hacer seminario o clase, en el sentido de que nuestras constituciones fueron un copy-paste de las constituciones norteamericanas y francesas. Nuestros países, nuestras repúblicas, que fueron generadas en el siglo XVIII, XIX, XX,
perdón, 19, 20, y ahora el 21, fueron un copy-paste de estas constituciones. ¿Y qué es lo grave de esto? Que eso hace que nuestras reglas fundamentales formales no estén basadas en nuestros propios contextos. Y para mí en América Latina existen dos particularidades muy grandes que marcan que debiésemos construir una formalidad diferente. Uno, los altos grados de pobreza de nuestra región, y segundo, los altos grados de multiculturalidad. Cuando hablamos de altos grados de pobreza, quiere decir de qué me sirve de que la Constitución diga todos somos libres e iguales cuando nosotros todos que salimos a la calle no es verdad. Díganme qué oportunidad tiene un emprendedor de una favela de emprender al mismo nivel que una de las personas más ricas de Colombia. Dime cuál es la oportunidad que tiene para emprender. Entonces nos enfrentamos realmente a un contexto mucho más complejo el nuestro, en el cual tenemos que entender la formalidad fallida en la cual nosotros nos vemos envueltos, y desde ahí los emprendedores sociales, por un lado, tienen que pensar el impacto de su trabajo en cómo generar sociedades más inclusivas, y por otro lado, buscar figuras legales y una mezcla de figuras legales que se adapten de mejor manera a su trabajo. Cuando hablamos de la mezcla de las figuras legales que tienen que buscar los emprendedores sociales, esto viene de que el ecosistema de emprendimiento social en gran parte está formado por dos tipos de emprendedores. Por un lado tenemos, esta figura trata de reflejar desde dónde viene el ecosistema y el concepto de empresa social. Por un lado tenemos en el lado derecho de su pantalla, tenemos cómo ha variado el tema del Estado, a cuánto ha ido descentralizando en esto en organizaciones, en ONG, incluso esto se da mucho a través de licitaciones, pero también tenemos muchas fundaciones que en muchos casos son de empresarios, incluso de ciudadanos que se autoorganizan, y que esto con el tiempo ha ido hacia el concepto de empresa social con la idea de buscar más prácticas de mercados que permiten escalar y que permiten buscar modelos de negocio más híbridos. Por otro lado, tenemos a la izquierda el tema de la empresa normal, la empresa tradicional, como ha ido variando a RCE, con una mirada más de filantropía, a una RCE con mirada de valor convertido pensado en cómo las empresas tienen que generar valor social, porque si no, las sociedades en las cuales se dan envueltas van a colapsar. Quizás un caso bien ilustrativo de lo que está pasando actualmente. Para ir al concepto de empresa social, que es aquella que integra mercado de impacto en uno solo. Entonces tenemos estos dos tipos de emprendedores. Y tenemos, por un lado, emprendedores que vienen más del mundo social y que su motivación principal es generar impacto social, y en general nace con una figura legal de ONG que proviene de la sociedad civil, y que ellos están buscando maneras más eficientes de generar impacto. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos con Jorge Gronda de Humana, que él generó todo un sistema de salud para trabajar con comunidades indígenas, y tenemos a Albina Ruiz del Perú, que ella se enfoca en trabajo en recicladores de base, poniéndonos en el centro de la estrategia de limpieza de las ciudades. Pero también tenemos emprendedores enfocados en negocio, que son aquellos más bien que vienen del mundo privado, que ven una oportunidad de negocio. Ven una oportunidad de negocio en problemas sociales. Y acá volvemos a repetir el caso de Kingo. Si ustedes conocieran a Juan Fermín es una persona que viene de Procter & Gamble, con un foco muy de empresa, buscando eficiencia y al mismo tiempo buscando impacto. Y esos dos son los que forman este ecosistema y están buscando maneras de generar impacto. Entonces ellos se enfrentan en general a dos grandes familias, a las con fin de lucro y sin fin de lucro. Y nosotros acá en Vividea, más bien lo que defendemos y lo que defienden nuestras investigaciones, es que nosotros tenemos que salir con la idea ideológica que yo hago impacto por la figura legal que tengo. Chicos, olvídense de eso. Eso para mí es la discusión de los años 70, la discusión de más bien ideológica. Nuestra discusión tiene que ser de impacto. La figura legal sirve al impacto, porque tiene diferentes beneficios. Por ejemplo, si yo tengo una con fin de lucro, más bien yo tengo múltiples opciones de financiamiento, pero tengo posibilidad limitada de recibir donaciones, puedo distribuir utilidades. En el caso de las sin fines de lucro, yo puedo postular más donaciones, tengo más dificultades de deuda, en algunos países tengo excepciones de impuestos. Es decir, lo importante acá es que ustedes vean la diversidad de financiamiento, de figuras legales que ustedes pueden acceder, y que no se queden pegados con discursos ideológicos de que no, yo tengo que ser sin fin de lucro, o no, yo tengo que ser con fin de lucro. Yo comentarle que los emprendedores sociales en América Latina que escalan tienen 15 figuras legales
20 figuras legales, dependiendo del objetivo que tienen con cada una de las organizaciones que lideran. Después de que vimos en la primera parte el concepto de negociar impacto por recursos para emprendedores, los modelos, luego el tema de las figuras legales que los emprendedores pueden acceder desde sus diferentes lógicas, invitándolo a ustedes a ver esto de manera estratégica, también otro foco que nosotros creemos clave con los emprendedores sociales es el de las estrategias para escalar. Es decir, los emprendedores se hallan con 3 estrategias de escalar que nosotros hemos visto que son muy comunes y que se reflejan en ese modelo que les pensamos, pero que les mostré, pero donde se pueden desprender en general 3 tipos de estrategias. Una que es la de replicación de modelos de negocio, que se habla mucho, muy común, pero este tipo de estrategia que yo les voy a mostrar tiene una paradoja, porque replicar involucra una falta de innovación si yo replico de un lugar a otro. Entonces, en sí lo que se basa el tema, en el mundo del emprendimiento social olvidamos la competitividad de los mercados. Entonces, sin duda el tema de replicación tiene una limitación. La segunda, que este fue un artículo publicado por nuestro director ejecutivo Urs Jaeger, en el tema de co-creación con actores en contexto de pobreza, que se basa en cómo ver la pobreza como un lugar de oportunidad en el cual yo co-creo con actores a lo largo de cadena de valor. Y la última a través de impacto colectivo. En el tema de replicación, yo puedo replicar diferentes modelos. Replicar quiere decir lo que estoy haciendo en un lugar, lo hago en otro. Esto lo puedo hacer a través de franquicia, por ejemplo, que es lo que hace McDonald's, ¿no es cierto? Para no hablar solamente de ejemplos de emprendimiento social, pero lo importante es que sean ilustrativos. Pero también tenemos afiliación y diseminación que se enfocan más bien en cómo yo voy replicando de manera más suave no solamente toda la organización y sus objetivos y todo, sino más bien yo replico, también puedo replicar principios, puedo replicar programas específicos. Y entre más yo me acerco a la franquicia total, más recursos le tengo que invertir y más control tengo sobre el proceso de escalar. El impacto colectivo se basa en un artículo de Canadian y Kramer del año 2009, ¿ya? Que se enfoca en el cómo diferentes actores pueden buscar una agenda común con mediciones compartidas y actividades que se retroalimentan y comunicación continua. Les digo que este para mí es el gran desafío del mundo social, cómo lograr mantener una colaboración a través de impacto colectivo, pero que no quite la competitividad. Que a veces en el mundo social creemos que la competitividad no existe y la competitividad tiene cosas muy buenas. La cosa es más bien cómo complementarlo con temas colaborativos, y acá la perspectiva de impacto colectivo nos da ese camino colaborativo de cómo buscar agendas comunes. Y por último tenemos la co-creación en contexto de pobreza, que va en cómo diferentes empresas ven en el centro de su modelo de negocio la colaboración con actores que viven en pobreza e informalidad. Estas son diferentes empresas de ejemplo, que está Fairtrade Certified, Avon, Fundes, Centrolac, Portadora Monge, Maciza, pero les voy a ir a un ejemplo un poco más conflictivo que a mí me gusta mucho, que es el de Coca-Cola. Coca-Cola para mí es una empresa de la cual todos tenemos que aprender mucho. Obviamente Coca-Cola, no estoy diciendo que sea un santo para nada, ni que sea una empresa social, pero sin duda es una empresa que ha visto valor en la pobreza de la formalidad, en el sentido de que ve que no es necesario cambiar las prácticas de ahí, sino más bien que ella como empresa se adapta. En el lado izquierdo, por ejemplo, ustedes ven la manera de hacer marketing de Coca-Cola en contexto de pobreza, pintando la carreta, incluso yo he visto pintado caballo, burro, o a la derecha pintando pulperías. Se han dado cuenta que en contexto de pobreza, donde más hay letreros de Coca-Cola y de pronto medio antiguo, eso no es casualidad. Coca-Cola lo que ve es, Coca-Cola tiene la mejor cadena de distribución de cualquier empresa de producto alimenticio, por la simple razón que es capaz de relacionarse con actores de pobreza sin querer cambiarlo. Y a veces a mí me encantaría ver a emprendedores sociales con esta perspectiva, con la perspectiva de cómo construir cadena de valor en colaboración con actores que viven en pobreza e informalidad, más que buscar a veces solamente iniciativas filantrópicas. Entonces, ustedes ven, yo les he mostrado hoy día tres pilares que nosotros creemos en Videoidea, que deben seguir los emprendedores sociales luego de nuestra investigación en la región. 1, el tema de negociar impacto por recursos. 2, el tema de buscar figuras legales que se adapten a su impacto. 3, buscar estrategias de escalar que se desprendan de este modelo para escalar y que ojalá estén ya sea en generar una agenda común a través de impacto colectivo, co-crear con actores en contexto de pobreza o replicar modelos de negocio. Todo esto ustedes lo encuentran ya en un libro que publicamos en diciembre del año pasado,
La verdad lo publicamos en inglés con Palgrave Macmillan, esto se publicó en Inglaterra, pero esto igual está a nivel mundial, lo pueden ver en todas las plataformas digitales, Amazon, todos los lugares que ustedes se pueden imaginar, y que se enfoca en lo que les hablé el día de hoy, se enfoca en cómo se construye un modelo escalar para emprendedores con una perspectiva de creación de mercado, donde más bien el foco es negociar impacto por recursos. Como les decía, se muestran diferentes casos de estudio con la idea de no solamente estar guiando a emprendedores, sino también estar también para incubadoras que trabajan con emprendedores y de esa manera que ellos mismos lo ocupan en su trabajo con emprendedores. Los invito a leer este libro, y además este libro es el foco de un curso que hacemos en colaboración con Impactia. Este curso se va a dar entre diciembre y noviembre, que se vamos a ver estos 3 pilares. Como les decía, el módulo 1 de escalar impacto por recurso, el módulo 2 de figuras legales para levantar financiamiento, y el módulo 3 de estrategias para negociar impacto. La idea es que este curso se enfoca en temas de, en la construcción de estrategias de escalamiento para emprendedores, y la idea es complementar temas de teoría con casos de estudio específicos reales de América Latina, y por último, mentorías para que los emprendedores logren llevar esto a sus propias estrategias y de esa manera salgan a escalar su impacto. Así que yo los dejo con un video que les voy a mostrar de una de las emprendedoras que llevamos trabajando con ella bastante tiempo. Se llamaba Sara Cifuentes de Perú. Nosotros acabamos de acabar una capacitación de más de 80 emprendedores de toda la región con un foco en el tema, en la reacción al COVID. Así que se los muestro. El impacto del modelo para escalar impacto en mi organización ha sido muy grande. Nosotros desde que empezó la emergencia empezamos a construir algunas estrategias que nos iban a permitir seguir generando la atención y seguir generando nuestras estrategias y acciones con las familias con las cuales estábamos, pero no habíamos mirado más allá de lo que siempre estábamos haciendo, y eso sin duda era una oportunidad que estábamos perdiendo. Este proceso nos permitió, a través de las mentorías, identificar espacios en los cuales nosotros podríamos generar una mayor incidencia, trabajar con actores con quienes no habíamos trabajado previamente, pero esto realmente solamente lo logramos por tener un mentor que nos acompañara en el proceso y que conociera no solamente lo que nosotros estábamos intentando hacer, sino que también conociera muy bien los espacios en los cuales podíamos replicar las acciones que estábamos haciendo. Esto nos permitió para el final del proyecto tener acciones muy concretas, no solamente con el Estado, sino también con organizaciones civiles y con universidades. Y para el final del proyecto haber ya generado una alianza con al menos una universidad que va a tener no solamente nuestro modelo, sino lo va a poder implementar con los alumnos que tengan. Y con quienes nosotros además hemos negociado un impacto que nos permite seguir recibiendo fondos para poder seguir haciendo esto quizás con otras universidades en el futuro. Y si no me equivoco, aquí está. Y ahí termino la presentación. Espero que les haya gustado y abierto a preguntas ahora, así que voy a dejar de compartir pantalla. Felipe, buenísimo. Nos quedan aquí unos 13 minutos para poder responder preguntas, entonces yo he ido sacando las que tenemos en el chat y te voy a ir leyendo. Bueno, aquí había una de la publicación que te habías comentado, pero ya nos contaste que estaba en el libro, entonces para la persona que ya la haya hecho ya la tiene en cuenta. Tenemos otra que nos dice, ¿las empresas con ánimo de cambio en Latinoamérica son o no son realizables? Claramente que son realizables. Lo que pasa, lo que nos falta, yo te diría lo que a mí me encanta, yo de comentarles que a mí me encanta trabajar con emprendedores sociales, la verdad. Siento que sí, lo que veo que falta mucho es más rigurosidad en el trabajo. O sea, veo mucha pasión en los emprendedores sociales, pero yo siempre digo que el infierno es creado de las buenas intenciones. Que yo tenga buenas intenciones con mi organización no quiere decir que yo tenga impacto. Y creo que tenemos que ser más serios en la manera en que nos tomamos el desarrollo sostenible desde el mundo privado. Para mí el tema de emprendimiento social, más que hablar del término emprendimiento social, yo creo que nos marca una vuelta del impacto y el desarrollo sostenible a los ciudadanos. En el sentido de que nosotros, ya sea personas que se autoorganizan a través de asociaciones o organizaciones sin fines de lucro, o empresas 100% de mercado, volver a apoderarnos de nuestro desarrollo sostenible. Yo te diría que esa es la discusión que a mí me parece importante, y ahí es donde yo creo
que nos tenemos que tomar más en serio esto y salir del discurso de la innovación y entrar más al discurso del escalamiento. En el escalamiento es donde se ve el impacto, no se ve en la innovación. Yo a veces me frustro un poco, por ejemplo, en Chile. Bueno, yo viví muchos años fuera de Chile, pero ahora volví recientemente y a mí lo que más me molesta del ecosistema de emprendimiento social en Chile es que los emprendimientos sociales que más salen en la televisión son los que viven de premios y los que menos salen son los que realmente han generado un modelo de negocio sostenible. Entonces, lo que a mí me gustaría es ver un ecosistema más viviendo de sus propios productos y servicios más que de premios, y así realmente podemos generar un ecosistema más sólido y que realmente se enfoque en lograr un mundo más sostenible, que eso es lo que nos debería preocupar a nosotros. Dejémosle las discusiones más ideológicas a los políticos. Nuestra conversación yo creo que tiene que ser más práctica, en el sentido de cómo construimos un modelo de negocio con impacto. Buenísimo, Felipe. Aquí tenemos otra pregunta y nos dice, ¿la solidaridad puede ser parte del ecosistema de emprendimiento social? ¿Podrá llenar una parte de ese vacío de conocimientos de los países latinoamericanos? Yo creo, fíjate, a ver, ¿cómo digo esto? Que sea cuando me hacen esta pregunta. Yo creo que el tema solidario es importante, sin duda. En una sociedad, las organizaciones que se enfocan en una relación solidaria con sus beneficiarios, sin duda son profundamente importantes. Pero no son todo el ecosistema de emprendimiento social. Yo creo que el hecho de pensar cualquier tipo de organización, yo lo vuelvo a decir, privada, ya sea una empresa con fin de lucro, ya sea una ONG, ya sea una asociación solidaria, pero que se enfoque en el impacto y no solamente en la emoción, en la emoción de estar cerca de mi beneficiario, sino que enfoquémonos en el impacto. Ese es el camino a seguir. Ahora ese es un camino lleno de tensiones. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar mucho con emprendedores sociales con un foco más social y que cuando escalan tienen que llegar a más beneficiarios y dicen, no, yo me quiero quedar más bien con poco. Y yo digo, está bien, no hay problema. Si tu foco es trabajar con pocos beneficiarios, me encanta. ¿Cómo profundizas tu impacto? El tema de escalar el impacto no es un tema solamente de tener muchas personas, sino también es un tema de profundidad del impacto. Entonces, lo que yo le invito a las organizaciones que se enfocan más bien en una relación solidaria, que se pregunten, ¿estoy haciendo impacto o más bien es un tema emocional solamente para mí? Sino más bien, ¿dónde está el impacto? ¿Cómo lo estoy midiendo? ¿De qué manera yo estoy ayudando a mis beneficiarios? ¿Lo estoy escuchando? Yo a veces veo muchas asociaciones que dicen, no, que yo quiero, por ejemplo, que ellos actúen de esta manera. Y más bien tú le pregunto, ¿tú le has preguntado cómo es, qué es lo que ellos quieren? Buenísimo. Tenemos aquí, ahora están escribiendo un montón de preguntas, nos quedan unos minuticos. Tenemos, cuando se trabaja desde la educación, becas y rompimiento de brechas sociales, ¿es posible garantizar la autosostenibilidad? Nosotros tenemos, yo te diría que por lo menos el 30% de los emprendimientos con los que nosotros trabajamos son de educación. Tenemos unos emprendimientos de educación buenísimos, te diría. O sea, por ejemplo, tenemos el que se acaba de ganar los premios Stefan Heine, que son premios que nosotros damos a los mejores emprendedores de la región una vez al año. Se enfoca en cómo las personas que tienen problemas, por ejemplo, de vista o de oído o cualquier tipo de discapacidad, pueden acceder a clases. Y ellos han generado, por ejemplo, herramientas tecnológicas de traducción automática, por ejemplo, para las personas sordas o ciegas, para que ellos puedan incluso acceder a clases online. Ellos se ganaron hasta el premio ahora COVID, que nosotros dimos a los emprendedores que eran capaces de innovar en términos de la crisis que estábamos enfrentando. Yo te diría que en el tema de educación es donde se dan las mayores oportunidades, las mayores, porque, y nosotros yo te diría que desde el mundo de los emprendedores, el mundo privado, no somos capaces de replantear la educación, créanmela que el Estado en América Latina no va a ser el ente que la va a cambiar. Perfecto. Aquí están súper interesados, hay un montón de preguntas, entonces vamos a hacer unas últimas. ¿Crees que la indiferencia es el mayor problema en el emprendimiento social? ¿Cómo afecta la corrupción a los sistemas de emprendimiento? Yo creo que el tema de la corrupción y el tema de la informalidad son los dos grandes temas para mí que están relacionados y que tenemos que hablar en nuestra región. Si nosotros tenemos que la economía per cápita de la región más rica, que es Chile, tiene un 30,4% de fuerza laboral informal antes de la crisis, estamos hablando que el tema de informalidad es clave.
Y nosotros hemos asumido que nosotros ayudamos a la persona de más escasos recursos haciéndola formal. Les comento que no hay un solo estudio académico que diga que en contextos como los nuestros la formalidad ayuda a las personas pobres. Ninguno. Entonces, más bien, chuta, entonces, ¿cómo medimos ese impacto? Yo te diría. Y también entender que estos son los contextos institucionales que nosotros nos movemos. Son contextos fallidos, donde el Estado muchas veces es corrupto, las empresas se alían entre sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en el impacto de los emprendimientos sociales, más bien, yo siempre trato de pensar en el impacto no solamente en número de beneficiarios, sino también a nivel institucional. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Albina Ruiz de Ciudad Saludable de Perú, que ella parte de su impacto, como les comentaba, ella pone al centro de la estrategia de limpiar ciudad a los recicladores de base, pero ella se da cuenta que si ella no trabaja a nivel de política pública, ella no va a generar el cambio. Entonces ella lo que logró fue una legislación que promoviera el reciclaje desde los recicladores de base, promoviéndolos como la base de la solución para limpiar las ciudades, para limpiar sus propias zonas de trabajo. Llegó a ser viceministra de Medio Ambiente, tuvo que dejar a su hija a cargo del emprendimiento. Y ahí ven muchas veces cómo en nuestros países a veces esas cosas se mezclan. Porque muchas veces tenemos que cambiar nuestras instituciones para lograr el impacto que nosotros queremos. Entonces, sin duda, yo te diría que el desafío de los emprendedores sociales en América Latina es institucional. Es institucional. Pero que sea institucional no quiere decir que tenemos que formalizar a las personas de escasos recursos, sino que quiere decir más bien que nosotros nos enfrentamos a un contexto en el cual la informalidad es una variable y muchas veces la informalidad le permite a las personas de escasos recursos mantener y salir adelante, y en otros aspectos, y en otros casos no hay que idealizarla, y más bien cómo nosotros como emprendedores sociales trabajamos a ese nivel e incluso somos capaces de generar institucionalidad formal que permite incluirlos de mejor manera. Buenísimo, Felipe. Y una última pregunta. ¿Cuáles son las pautas o preguntas que en una organización deben hacerse para decidir escalar a una organización sin fines de lucro o una empresa social? Yo te diría que lo principal primero, el tema de escalamiento, es un tema de... no me gusta hablar de una responsabilidad, sino más bien me pasa más bien como... Es un tema estratégico muy importante que te va a poner en tensión y va a ilustrar las tensiones de tu organización. Es decir, cuando tú creces, ya sea en cantidad de beneficiarios, cantidad de clientes o incluso en la profundidad del servicio que tú generas, genera un desafío muy grande. Genera un desafío muy grande para la organización. Pero yo creo que yo siempre el mensaje que doy, y yo soy muy anti esta manera idealista de ver el emprendimiento social como un mundo donde trabajan solamente los buenos, o esa mirada. Yo te diría que el mundo de emprendimiento social es un mundo lleno de tensiones, en el cual cuando yo quiero tener, por un lado, impacto económico, por otro lado, impacto social y ambiental, a veces estas dos cosas van juntas, a veces entran en tensión. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de emprendedores sociales que quebraron ahora con el COVID y se enfrentaron al desafío de, oye, ¿me mantengo económicamente o protejo mi impacto? Nosotros como idea, por eso hicimos los premios COVID, con la idea de proteger ese impacto que tanto le había costado generar. Pero también somos muy anti esa simplificación, de esa mirada simplista que el emprendedor social siempre tiene que beneficiar lo social y lo ambiental. No es así, porque si no, todas las organizaciones quedarían a cada rato. Más bien lo que nosotros tratamos es, a través de este modelo y estas estrategias que nosotros hemos trabajado, ilustrar la atención para que los emprendedores sean capaces de navegar mejor en su desafío de generar impacto social, ambiental y económico al mismo tiempo. Al final la vida no es más que navegar, y yo te diría que para los emprendedores sociales manejar esa tensión y aceptarla es clave. Y ahí marca una gran diferencia con Europa. Para mí Europa, por ejemplo, es una sociedad que tiene mucho más necesidades sociales satisfechas que nosotros, nunca están todas, pero muchas más, sin duda. Por lo tanto, para ellos el discurso de emprendimiento social no tiene que ver con una mirada, tiene que ver con una mirada más moralista. Incluso hay un grupo que se llama el ECME, que es el que lidera la discusión conceptual en Europa, y que dice que, por ejemplo, los emprendimientos sociales no pueden retirar utilidades, la misma mirada que tiene Muhammad Yunus. Perdónenme, pero yo estoy completo desacuerdo con esa mirada, la verdad, porque ideologiza el mundo del emprendimiento social. Más bien, en el emprendimiento social tenemos que enfocarnos en estrategias de impacto a través de modelos de negocio, una mirada súper práctica. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a eso?
la verdad, porque esto tiene que ser siempre tan moralista, fíjense. Yo creo que esa mirada yo creo que le haría muy bien, sin duda, ojalá que existan emprendimientos sociales con un foco muy en solidaridad, otros con muy en negocio, pero que todos seamos parte del mismo ecosistema. Yo creo que el gran problema del ecosistema de emprendimiento social actualmente es que le da una mirada muy moralista al tema social. Claro, si estamos todos con puras personas que nos interesa la sostenibilidad, vamos a encontrarnos con puras personas parecidas, con solo personas parecidas, pero vamos a quedarnos chicos con un impacto así. ¿Hasta qué punto queremos escalar el impacto? ¿A qué punto queremos que esto guíe nuestra economía? ¿Hasta qué punto realmente queremos hacer un desarrollo sostenible? Y para eso tenemos que encontrarnos siempre con el diferente si queremos escalar esto. Y ese es el desafío y ese es el mensaje. Claro, toda la razón, Felipe. Muchísimas gracias a ti, Felipe, y a Viva Idea por esta valiosa sesión. A todos ustedes por haber participado. Los invito a volver al escenario principal. Vamos a estar para que puedan explorar todas las sesiones que hemos creado para ustedes. Les voy a mandar aquí el enlace en caso de que alguno de ustedes lo haya cerrado. Y nada, cuídense mucho. Nos vemos en otra sesión. Que estén muy bien. Súper, chao a todos. Muchas Chao, gracias. chao.